Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar esta vez la clase número 12. Bien, veamos como primer tema la literatura de la emancipación, ¿no? Nos situamos a fines de la época colonial, siglo XVIII, cuando, digamos, el sistema de dominio español entra en crisis, debido a una serie de factores, las reformas borbónicas que van a, digamos, a ir en contra de los intereses de los criollos, y también a una serie de movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, la revolución de Túpac Amaru. Todo esto entonces crea un momento en que se desmorona o entra en crisis este dominio español. Es en ese contexto en que se va a desarrollar la literatura de la emancipación. ¿Qué características tuvo? Veamos, la propaganda fue básicamente clandestina, evidentemente, ¿no? La exaltación de la libertad, la búsqueda de la independencia, la ruptura respecto de España, eso llevaba a que las obras tenían que tener carácter clandestino. ¿Qué más? Los principales medios de difusión fueron la prensa y la poesía. Entonces, si veamos acá un siguiente esquema, podremos ver algunos datos. Entonces, básicamente la prensa jugó un rol muy importante. Recordar, por ejemplo, el rol del Mercurio peruano, ¿no? De 1791 a 1795 aproximadamente. Y a través de la prensa justamente se va a difundir la poesía también. Odas, epigramas, panfletos. Entonces la poesía también jugó un rol muy importante para difundir estas ideas básicamente políticas. Y eso nos lleva justamente al siguiente rasgo. Esta literatura básicamente tuvo una temática de carácter política, ya que, digamos, las obras literarias van a contribuir a difundir las ideas de libertad. Muy bien, temas básicamente cultivados, por ejemplo, los homenajes a la patria, también tenemos el tema del paisaje americano y el tema del indio. Por ejemplo, Melgar tiene una especie de fábula, recuerden que él además, Melgar cultivó la fábula, una muy conocida titulada El cantero y el asno. En esa fábula, un cantero, ¿no? Alguien que traslada piedras a la ciudad para venderlas, para las construcciones, lleva una tropa de borricos que están cargando enormes piedras y los está maltratando. Los trata de lentos, de flojos, y los compara con su caballo, que va ágil, dando brincos, contento. Entonces, uno de los burros le contesta, le dice: trascuernos palos, encima que nos tienes mal alimentados, cargando estos enormes bultos, sin descanso, y encima nos maltratas y quieres que vayamos rápido, como tu caballo, y todavía contentos. Trátanos bien como lo haces con él y lo haremos, pero vaya, para esto hemos nacido, termina su queja un burrito. Como toda fábula tiene una moraleja al final, Melgar termina con una especie de reflexión o pregunta. ¿Un indio no diría lo mismo? Es decir, las quejas que está expresando ese burro no sería la misma que de un indígena. Ahí el cantero estaría simbolizando al abuso del dominio español, ¿verdad? Entonces, en esta fábula no parece pues tan infantil, sino que detrás hay una invitación a una toma de conciencia o de reflexión sobre la injusta situación política del indio, ¿verdad? Hay otra fábula también muy conocida de él titulada Los gatos. Si bien no aborda el tema del indio, por ejemplo, plasma muy bien esta temática política. En esa fábula me da cuenta que su gata parió 3 gatitos, uno blanco, uno negro y uno manchadito. Muy bien, al crecer el perro los quiere matar y comienzan una discusión estos gatos, ¿no? El gato blanco dice: yo debo ser el líder porque mi color me da prestigio. El gato negro dice: no, yo tengo la fuerza, yo debo ejercer el liderazgo. El gato manchado es más sensato, más ecuánime, quiere poner la paz entre sus hermanos. Ese gato manchado simbólicamente está representando a los criollos. Recuerden que Melgar fue un criollo, pero no le hacen caso, siguen peleando, viene el perro y mata a los 3 gatos. Y otra vez esta fábula termina con una reflexión o enseñanza. Melgar se pregunta: si a los gatos nos parecemos, ¿alcanzaremos la libertad? Se preguntan, paisanos todavía se dirige así, ¿no? A sus compatriotas. Entonces lo que está apelando en esa fábula es a que se unan los sectores oprimidos para enfrentar a un enemigo en común. Otra vez tenemos una temática política de fondo. Esos son justamente los temas que se van a cultivar en esta etapa de la emancipación y en su literatura. Veamos más características. Vamos a tener la influencia del neoclasicismo.
Es un remanente de la época colonial. ¿Ah? El neoclasicismo se manifestó en el estilo, también en la intención. Las obras tenían que mover a la acción. ¿Ah? El carácter educativo, el carácter didáctico, también lo tenemos. Entonces, esta literatura de la emancipación tuvo influencia de la corriente neoclásica, aunque ya con Melgar se vislumbra la llegada, o mejor dicho, ya va, digamos, perfilándose una especie de romanticismo, porque Melgar va a ser el precursor de esa corriente. Pero aquí la corriente hegemónica es el neoclásico todavía. También tenemos esta idea del americanismo. Digamos, lo propio se define en términos continentales, ¿verdad? Era toda América que buscaba pues, la libertad. Entonces aparece, también se desarrolla este espíritu americanista. Bien, el autor representativo de esta etapa evidentemente es Mariano Melgar, el ilustre poeta arequipeño, y su obra más importante, Los Yarabíes. Melgar recibió una educación, ¿no?, para ser cura. Él estudió en un seminario religioso en San Jerónimo y, tuvo una sólida formación humanística, dice tu separata, es decir, va a demostrar un conocimiento de los clásicos. Y esto se evidencia justamente, esta formación humanística, cuando él va a traducir, por ejemplo, fragmentos de las Geórgicas de Virgilio. Y también va a traducir una obra de Ovidio, Remedios de Amor, que Melgar lo traduce como El arte de olvidar. Es una muy buena traducción la que hace Melgar acerca de estas obras de los clásicos latinos. Allí se evidencia su gran dominio, entonces, de esta literatura clásica, ¿no? Su formación humanística, justamente esa formación neoclásica. Muy bien. Melgar va a abandonar sus estudios religiosos, no llega pues a culminar esta formación. Luego vamos a tener en él también este tema de sus romances. Él menciona pues a una serie de amadas, una tal Filis, a Melisa y a Silvia, ¿no? Son nombres poéticos, así las llamaba, ¿verdad? Digamos que su gran amor fue Silvia, que en realidad era su prima, María Santos Corral. Fue el gran amor de Melgar. Cuando, se produce esta ruptura con Silvia, tratando de olvidarla, viaja acá a Lima, quiso seguir las carreras pues, de Derecho, ¿no?, estudio de leyes, toma contacto con las ideas libertarias, regresa a Arequipa, pero ya Silvia está comprometido con otro. Y Melgar quería traducir todo este intenso sufrimiento amoroso, pero las formas neoclásicas no le eran las adecuadas. Y entonces va a encontrar la forma de expresarlo a través justamente de una variante del jaraui, como va a ser el yarabí. Vamos a explicar entonces esto. No olvidarse que Melgar participa en la rebelión de Mateo Pumacahua y muere fusilado en la batalla de Humachiri, ¿no?, relativamente joven, antes de cumplir los 25 años de edad. José Carlos Mariátegui considera a Melgar que por su vida y por su obra es el precursor del romanticismo. Se adelanta la llegada de esta corriente, ya que el romanticismo llegará al Perú promediando la mitad del siglo XIX. Melgar es fusilado en 1815, ¿no?, varias décadas antes. Él ya estaba cultivando esta temática amorosa. Bien, veamos algunas características de sus yarabíes. Recordando que Melgar también escribió odas, epístolas, fábulas, ¿no?, pero su obra más importante son los yarabíes. Los yarabíes tienen su origen en el jaraui quechua, en ese jaraui prehispánico, ¿no? En la época incaica, ¿no?, el jaraui era un tipo de composición, canto, poesía popular, que tenía como temática ese amor doloroso, ese amor contrariado. Entonces, ¿qué hace? Melgar lo que conoce es una variante del jaraui, el yarabí. Melgar entonces lo va a asimilar y le va a dar prestigio literario, lo va a revestir de formas cultas. Por eso que tu separata dice que Melgar es un asimilador y culminador que dará forma definitiva al yarabí. No dice que sea su creador, ¿eh?
Entonces, él va a revestir al yarabí de dos formas. O lo que dice tu separata. Confluyen dos líricas, ¿no? Por un lado, la lírica popular recoge esta emoción indígena, esta temática del amor contrariado, y lo reviste de formas cultas. Recuerden, pues, la formación humanística que tuvo, ¿no? Le da, pues, métrica al yarabí, también figuras literarias, forma estrófica, ¿no? Entonces ya encontramos dos líricas acá. Yo repito, el carácter popular se debe justamente a cómo recoge esta lírica del Jarawi prehispánico, que además en el yarabí se presenta a través de esta referencia a la paloma, la mujer simbolizada como una palomita, ¿no? Que es el amor inconstante. Muy bien. En su separata, por ejemplo, les han citado algunos yarabí, les han puesto como muestras, por ejemplo, el yarabí número 1, muy conocido, ¿no? Ahí, pues, ¿qué dice Melgar? Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar, ¿no? Allí hay un lamento amoroso. Está exponiendo, pues, un sufrimiento de amor, ¿no? La trata de ingrata, que lo ha llegado a olvidar, dice, y ya no quiere volverse a enamorar. Es como un desencanto del amor. Otro yarabí muy conocido es el número 4, que ahora tiene un tono de súplica. ¿Cómo se inicia? Dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ahí está la referencia a la paloma, ¿no? El urpi. Ahí está pues justamente esta herencia, esta rica herencia prehispánica, ¿no? La mujer simbolizada una palomita, que representa el amor inconstante. Bien, ese es en cuanto entonces a Melgar y sus yarabíes. Veamos ahora la literatura del costumbrismo. Bien, entramos a lo que es la literatura de la etapa republicana. Producida la independencia, ¿no? Se inicia esta nueva etapa, y como primera corriente literaria tenemos al costumbrismo, primera corriente literaria de la vida republicana. Muy bien, esta corriente se va a desarrollar en un contexto, digamos, marcado por la inestabilidad, marcado por los caudillismos, las pugnas entre los militares, ¿no? Por ejercer el poder en una sociedad en transición, y vamos a encontrar a dos sectores sociales que están en pugna. Por un lado, los sectores aristocráticos, que en la colonia pues tuvieron muchos privilegios y que ahora sienten que lo están perdiendo. Entonces ellos exponen digamos, sus anhelos y frustraciones. Y por otro lado también los sectores populares, los sectores medios, que buscan pues también prosperar en este nuevo contexto de la época republicana. Muy bien, estos dos sectores entran en conflicto, cada uno con su visión, cada uno exponiendo pues sus anhelos, y este es el contexto. Recuerden que Manuel Asensio Segura tuvo una extracción popular y Felipe Pardo y Aliaga, el otro gran exponente, provenía de los sectores aristocráticos. Entonces tenemos estas dos clases sociales enfrentadas y a sus representantes, a sus voces literarias, ¿verdad? Que también además fueron, digamos, rivales. Bien, ¿qué características tuvo el costumbrismo en el Perú? Veamos. Tenemos un apego a la realidad inmediata, ¿no? Nos va a describir básicamente tipos y costumbres. Por eso que tenemos allí como rasgo, ¿no?, el carácter descriptivo, dice. Muy bien. Pero básicamente el costumbrismo fue un fenómeno que abarcó Lima, ¿no? Es un fenómeno citadino, ¿no? No se dio a nivel nacional, no hay una representación de las provincias o de lo rural, ¿no? Básicamente se dio en la ciudad, ¿no? Nos describe personajes típicos, comportamientos sociales, ¿verdad? Y tuvo un carácter satírico, la sátira, como arma de crítica social, y eso nos lleva a su carácter moralizante. Aquí todavía en este carácter moral se puede ver un remanente del neoclasicismo, que eso había sido pues en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Como todavía un remanente neoclásico. También hay un carácter panfletario, dice tu separata.
¿Qué es panfletario? Que las obras literarias van a transmitir ideas políticas. Recuerden, los dos sectores sociales que están enfrentados. La clase media, con Manuel Asencio Segura como voz, y los sectores aristocráticos con Felipe Pardo y Aliaga como voz representativa. Ojo, este rasgo panfletario también lo encontramos en la literatura de la emancipación, ¿ya? Porque también las obras transmiten ideas políticas. Principales medios de difusión. Vamos a tener la prensa, el periodismo, ¿verdad? Otra vez, bien, tanto Pardo y Aliaga como Manuel Asencio Segura van a publicar diversos artículos costumbristas. Incluso van a trabajar o ellos mismos van a fundar sus revistas y periódicos. El teatro también va a ser un importante medio de difusión, sobre todo con la comedia. ¿Ah? La comedia, pues este espíritu festivo, satírico. Y también la poesía, ¿no? Son los principales medios de difusión. ¿Cuál fue el objetivo de esta literatura del costumbrismo? Digamos, crear una especie de identidad nacional, ¿verdad? Esa es su búsqueda, algo que nos identifique como nación, ¿no? La búsqueda de una identidad propia. Bien, el costumbrismo tuvo dos variantes, se va a dividir en el anticriollismo, representado por Pardo y Aliaga, y el criollismo, cuyo máximo exponente es Manuel Asencio Segura. No se olviden que este autor, Manuel Asencio Segura, es considerado el padre del teatro peruano, por varias razones. Uno, por su abundante producción teatral, obras como Ñacatita, El Sargento Canuto, Las Tres Viudas, ¿no? También porque va a representar a los personajes populares y su lenguaje también. Ese elemento es muy importante, ¿eh? Eso ha venido también en evaluaciones acá en la pre. Destaca cómo Segura pues utiliza esos términos coloquiales, esos giros populares, esos refranes, ¿no? Entonces encontramos cómo utiliza ese lenguaje criollo. Bien, su obra principal, Ñacatita. Ñacatita es una obra del género dramático, ¿no? Pertenece a la especie comedia costumbrista, ¿no? Y está dividida en 4 actos. A nivel formal también encontramos el uso del verso. Está escrita en verso, no en prosa, con, digamos, el octosílabo, ¿ya? Versos de 8 sílabas. También se puede apreciar el uso de las unidades teatrales. Muy bien, entonces va a acatar estas reglas de Manuel Asencio Segura. Muy bien, entre los temas que vamos a encontrar destacan, por ejemplo, las manipulaciones de Ñacatita, ¿no? Es una especie de Celestina peruana, celestinaje, ¿no? El matrimonio concertado, en este caso por una madre autoritaria, ¿verdad? Como es doña Rufina, ¿verdad? La rebeldía de la hija, Juliana, es una muchacha rebelde, ¿no? No quiere, pues, aceptar este matrimonio que le están imponiendo con don Alejo, ¿no? Digamos, son los temas más notorios o destacados. Recuerden que la obra al inicio están discutiendo los esposos, don Jesús y doña Rufina. Don Jesús es un hombre más sensato, más ecuánime, ¿verdad? Doña Rufina quiere que su hija se case con don Alejo. Dice, ese hombre pues es adinerado, educado. En realidad la madre ha sido engañada, es un farsante. El padre le advierte, don Jesús le dice, pero lo que pasa es que como tú no sales mucho a la calle, no sabes pues la mala fama que tiene este personaje. Y más bien la madre le reclama, le dice, no, lo que pasa es que tú quieres que mi hija se case con Manuel. Dice, lo que pasa es que Manuel es un protegido de don Jesús, ¿no? Tú quieres que mi hija se case con Manuel, ese muchacho pobre, mozo, zarrapastroso, cara de sango con yuyo, dice, ¿no? Este lenguaje pues coloquial. La madre pues no quiere que su hija se case con un pobretón, por eso que está imponiendo un matrimonio con don Alejo. En medio de esta discusión llega a la casa pues Ñacatita, una anciana, manipuladora, ¿verdad? Aparenta ser una beata que está en los templos, en los conventos, rezando, golpeándose el pecho, pero es un lobo disfrazado de oveja. Llega a la casa, se entera de los enredos, los conflictos y busca sacar provecho, promete ayudar a doña Rufina, a convencer a Juliana de que acepte a don Alejo, pero Juliana en realidad ama ¿a quién? A Manuel, ¿no? Este joven, ¿no? Protegido del papá, ¿no? De don Jesús. Bueno, nadie sabe este romance excepto, digamos, la confidente de Juliana,
la criada llamada Mercedes. Bien, luego Ñacatita se va a enterar de esto, ¿no? Por una infidencia de Mercedes, y va a tratar de sacar provecho también de esta situación. Bien, luego de una serie de enredos, ¿no? Aparentemente pues la madre y Ñacatita van a salir con su gusto de, digamos, imponer este matrimonio a Juliana, por más que ella se opone, muestra su rebeldía, cuando al parecer todo hace pensar que esto se va, pues esto va a suceder, llega de pronto a la casa Don Juan. Están todos reunidos, ¿ah? Están ahí en la casa los padres, Don Alejo, ¿no? Llega Don Juan y trae, Don Juan es un amigo pues de Don Jesús, y trae una carta de negocios para el papá, ¿verdad? Y en ese momento que está saludando a todos, también ve a Don Alejo. Este personaje, al verlo a Don Juan, no quiere pasar desapercibido, se voltea, ¿verdad? Pero ya Don Juan lo reconoce, es de Don Alejo. Menos mal que lo he encontrado. Traigo noticias también para usted. Su esposa lo está esperando en el Cusco. Y entonces recién todos a una sola voz dicen, ¿su esposa? ¿Cómo? ¿El hombre no es soltero? No, dice Don Juan, ¿verdad? Entonces, gracias a este personaje de Don Juan, digamos, se logra desenmascarar a este farsante, Don Alejo, que es el personaje que vive en las apariencias. El padre entonces, Don Jesús, lo bota de la casa porque ha querido pues aprovecharse de su hija y bota también a Ñacatita, la manipuladora. Finalmente la madre, Doña Rufina, reconoce su error. Entonces se da al final una especie de reconciliación de los esposos. Y repito, son expulsados Don Alejo y Ñacatita. Bien, ahí tenemos básicamente el argumento sobre esta famosa comedia costumbrista. Veamos ahora el desarrollo de los ejercicios propuestos para esta semana. Desarrollemos los ejercicios propuestos para esta semana. Ejercicio 1. Tenemos un fragmento de la Oda a la Libertad de Mariano Melgar. Y nos dan una pregunta. ¿Qué características de la literatura de la emancipación se evidencian en este fragmento? Aquí, por ejemplo, ¿qué dice Melgar? Vieron más los mortales el cetro que arrancado al rey había, la libertad lo dio a la nación mía. Acabad vuestros males, resistid al tirano. Aquí entonces se expresa esta ansia, esta búsqueda de la libertad, ¿no? Que ya llega a nuestras tierras. Luego, en la segunda estrofa, menciona lo siguiente, dice, ¿no? Y la América toda en el momento saltó llena de gozo y de contento. Aquí hay evidentemente una referencia al tema del americanismo, ¿verdad? Esta especie de definir lo propio en términos más amplios, en términos continentales. Veamos entonces. ¿Se describe la naturaleza americana? No, no hay una descripción de la naturaleza. Falso. ¿Se reivindica el indígena? Tampoco, acá no habla del indio, ¿eh? En este fragmento no habla del indio. ¿Encontramos el americanismo como unidad continental? Verdadero. ¿Esperanza por el fin del yugo español? Verdadero, porque ya acá se está expresando justamente la llegada de la libertad. Bien, entonces la clave sería, o sea, los únicos enunciados correctos serían el 3 y el 4, ¿verdad? Clave la E. Ejercicio 2. Tenemos el siguiente enunciado. En los albores del siglo XIX se desarrollan una serie de hechos que tendrán como colofón la independencia de las colonias españolas en América. Bien. En el contexto de la emancipación peruana, ¿sí?, la literatura cumplió un rol importante, de ahí que predomina en ella, ¿bien? Nos menciona justamente el contexto, o sea, esta época pues de la emancipación, ¿no? Y eso lleva a que predomine pues una temática de carácter político, ¿verdad? Donde los medios de difusión fueron la prensa y a través de la prensa la poesía. Entonces la clave sería la letra A. Ejercicio 3. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Mariano Melgar tuvo una sólida formación humanística en el seminario de San Jerónimo. Esta formación le permitió al escritor arequipeño, ¿qué le permitió? El conocimiento de los clásicos, y eso pues lo lleva también a traducir justamente fragmentos de las Llóricas de Virgilio, una obra de Ovidio que era justamente Remedios de Amor, traducido como el arte de olvidar. Entonces, la clave es la D, ¿no? Muy bien. Siguiente ejercicio.
4. Secuencia de verdadero o falso sobre las características de los yarabíes de Melgar. Dice, en lo formal recurren a la métrica que caracteriza a la lírica neoclásica, verdadero. Melgar va a utilizar, por ejemplo, medidas como el heptasílabo, entre otros, que son herencia neoclásica. Recuerden, ¿no? Hay una mezcla de una lírica culta, ¿no? Sincretizan formas aprendidas de la lírica popular y de la lírica incaica. Falso. Es de la lírica popular y de la lírica culta. Esto entonces es falso. Su acento popular proviene de una especie lírica quechua prehispánica. Correcto. El jaraui, ¿verdad? Que es el antecedente justamente del yarabí, ¿no? De ahí viene esta lírica popular, ¿no? Esta emoción indígena. Se trata de poemas que expresan diversos temas como el amor doliente verdadero. Es uno de los temas, ¿no? Ese amor inconstante, ¿verdad? Ese amor sufriente. Muy bien, entonces la clave sería la letra C. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ejercicio 5. Tenemos otro fragmento. En este caso, un fragmento de El Yarabí número 4, ¿no? De Melgar. En este fragmento tenemos lo siguiente, dice: no seas pues tirana, haz las paces conmigo, ya de llorar cansado me tiene tu capricho, no vueles más, no sigas tus desviados giros, tus salidas doradas, vuelve a mí que ya expiro, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, dice Melgar. Muy bien, ¿qué enunciados entonces son correctos respecto a este fragmento? A ver, ¿el yo poético elogia el proceder de su amada? No, más bien aquí hay una especie de súplica amorosa respecto a la amada que se ha alejado. Falso. ¿Expresa una gran angustia y un tono de súplica? Correcto. ¿Se aprecia una tendencia a idealizar a la mujer? ¿La idealiza o más bien está expresando su dolor debido a su ausencia? Entonces, esto es falso. ¿Manifiesta dolor por la ausencia de la amada? Verdadero. Entonces, los únicos enunciados correctos son el 2 y el 4. Clave, la letra B. Ejercicio 6. Uno de los rasgos que distingue y define el costumbrismo peruano es su capacidad para censurar los usos o costumbres de la época, así como a personajes políticos de turno, ridiculizándolos de manera mordaz. Es decir, este movimiento literario presenta un carácter, muy bien, si busca ridiculizar, ¿verdad? Entonces hay un carácter satírico. Dice, ¿no? Uno de los rasgos que distingue y define el costumbrismo, es un rasgo notorio, resaltante justamente, es este carácter burlesco, la sátira respecto a determinadas costumbres o comportamientos sociales. ¿No? Bien, este es un rasgo muy resaltante, muy notorio de los costumbristas. Ejercicio 7. El costumbrismo arraigó en los primeros años de nuestra vida republicana porque, entre otros motivos, fue el escenario de lucha donde se enfrentaron diversas posturas ideológicas de la naciente república. En ese sentido, el costumbrismo fue un medio ideal para la sociedad criolla, tanto de la clase media como de la alta, en su búsqueda de cuál fue el objetivo de los costumbristas, ¿verdad? Básicamente buscaron, pues, digamos, tuvieron como propósito llegar a plasmar una especie de identidad nacional, ¿no? Crear una genuina expresión nacional. ¿Bien? Esta sería la clave, ¿verdad? 8. Tenemos un fragmento de la comedia de Segura titulada Las Tres Viudas. La pregunta es, ¿qué características del teatro de dicho autor se puede apreciar? Si revisamos este fragmento, podemos ver que el autor ha empleado una serie de términos coloquiales, giros populares, modismos. Por ejemplo, y aunque te dé un patatús, dice, ¿no? Y a tres dobles y un repique, o cuando dice sarna con gusto no pica, ¿verdad? Son expresiones del ámbito coloquial, popular, el lenguaje criollo justamente. Recuerden que él va a representar a esos personajes y a ese lenguaje popular, ¿no? Entonces, la respuesta sería la inclusión de modismos en la estructura del texto, ¿no?
Ese es el rasgo característico de su teatro. Sus personajes utilizan, entonces, modismos, términos coloquiales, refranes, ¿no? Es el lenguaje popular. 9. Secuencia verdadero o falso sobre el argumento de Ñacatita, de Segura. A ver, en esta tragedia, ¿es una tragedia? Falso, es una comedia. ¿Ya? Esto de aquí es falso. Juliana está enamorada de Alejo, joven de escasos recursos económicos. Falso, Juliana está enamorada en realidad de Juan. Disculpen el error. Juliana está enamorada de este muchacho llamado Manuel. Ahora, la madre más bien quiere casarla por la fuerza con don Alejo, que es un farsante, ¿no? Alguien que vivía las apariencias. Juan, quien llega del Cusco, revela a la familia que Alejo es casado, correcto. Gracias a este personaje, ¿no? Se desenmascara a este farsante. Doña Rufina no reconoce su error y obliga a su hija a contraer nupcias. Al final doña Rufina se da cuenta pues que también ha sido engañada por don Alejo, ¿verdad? Y ya no va a obligar pues a su hija a que se case con él, ¿no? Entonces es falso. Falso, falso, verdadero, falso. Clave, la letra D. Finalmente el ejercicio 10, ¿no? Tenemos un fragmento de esta comedia costumbrista Ñacatita y la pregunta es, ¿qué tema se presenta? Tenemos un diálogo entre los esposos, ¿no? Don Jesús y doña Rufina. Aquí don Jesús le está expresando pues que él no quiere que su hija se case con don Alejo, dice. Con don Alejo, ¿qué he oído? Dice. Entonces dice, ¿no ves que no puede ser feliz ese matrimonio? Y la madre más bien se reafirma con él, sí señor, dice. Y don Jesús, ¿no? Expresa pues que es un hablador, digamos, es una persona, digamos, que digamos, tiene mala reputación. Muy bien, entonces aquí podemos apreciar un tema que es el matrimonio impuesto por la madre, ¿no? Ella quiere que su hija se case con don Alejo, por lo tanto la clave sería la letra A. Eso ha sido todo por esta sesión, nos vemos en una siguiente clase.